Hola, bienvenidos a todos y todas a esta segunda edición del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Mi nombre es Lorena López Méndez. Actualmente soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Y vengo a presentar el proyecto bajo el título El cine de animación como recurso didáctico con alumnos de necesidades especiales. El cine de animación es una herramienta que nos sirve para motivar, congeniar y también, ¿por qué no?, ser incorporado en los contenidos de educación plástica y visual, pudiendo ser empleado pues, para facilitar la asimilación de contenido de otras asignaturas, pues por todo tipo de nivel de alumnos, ¿no? Y en especial de los alumnos con necesidades especiales, que es lo que quiero centrar y el foco de atención. ¿Por qué? Porque podemos atender a su diversidad, ampliando su mente y experiencias, conociendo los entresijos y técnicas de animación, hasta alcanzar el movimiento de las imágenes y finalmente pues crear una animación. A la par que adoptan posturas, forman opiniones, comprenden, interiorizan, elaboran sus propias conclusiones y contemplan actuaciones diferentes a las que están acostumbrados a vivir, ¿no? Conociendo también otras culturas. A través de personajes que estos adolescentes conocen a través del cine, pues pueden llegar a establecer una relación bastante íntima en algunos casos, incluso convirtiéndose estos personajes en sus modelos, llegando a identificarse incluso con ellos. Entonces, bueno, pues pueden ayudarnos también a descubrir el mundo a través de su mirada, ponernos en el lugar del otro y trabajar la empatía, que es ese concepto que tenemos tan presente hoy en día y tan en boga y que es tan necesario. Por ese motivo, pues desde la enseñanza del arte les podemos preparar a los adolescentes y las adolescentes a una lectura y un uso del lenguaje visual, a una alfabetización visual, ya que el arte nos puede permitir enseñar y conocer el mundo en el que vivimos, desarrollar nuestra imaginación, lenguaje y también ampliar nuestras capacidades expositivas y de razonamiento. Dicho esto, nos planteamos en el proyecto una serie de hipótesis. En primer lugar, tenemos en cuenta que en el empleo del aula la técnica del cine animación puede ser una herramienta y un recurso de creación que puede llegar a generar fructíferas posibilidades tanto comunicativas como expresivas en el campo educativo en el que vamos a ir trabajando y que a continuación lo detallaremos en profundidad. Otra posible hipótesis que nos planteamos es cómo dentro de las posibilidades que puede encerrar el cine de animación, en este caso el lenguaje de la animación, se muestra particularmente creativo y expresivo, ¿no?, para poder trabajar con adolescentes con necesidades especiales. Así, de esta manera, pues desarrollamos actividades de creación audiovisual, trabajamos con las TIC, con las tecnologías de la información, que hoy en día han vuelto a tener un enfoque importante, dado que la mayoría de nuestras clases se han ido desarrollando desde el curso pasado de manera online. Y bueno, pues también de esta manera podemos establecer un protocolo de evaluación para futuras actividades y propuestas en las que el alumnado pues adquiera esas comunicaciones, eh, esas habilidades comunicativas y audiovisuales. Por tanto, planteamos una metodología para poder desarrollar una serie de talleres que fomenten tanto lo que es el cine de animación como su vinculación con el arte contemporáneo, tanto en centros educativos como también en otros tipos de contexto, ¿no? Pero bueno, hoy nos centraremos en el contexto de secundaria. Para ello, para aplicar esta unidad didáctica que os vamos a detallar a continuación, centrada en la comunicación visual y los estereotipos del cine en la animación, lo hemos englobado bajo un título un poco más ameno y más cercano a los adolescentes, que es ¿qué pasa de nuevo viejo?, ¿no? Una típica frase que todos conocemos de la factoría Warner, y que bueno, nos ayuda también a fomentar el ocio
y la interacción entre nuestros alumnos más allá de las aulas, ¿no? Pudiendo visitar incluso el Parque Warner, que se sitúa al sur de Madrid, en San Martín de la Vega, y que no es muy lejano del centro de estudios. Para la investigación planteamos una serie de técnicas cualitativas como cuantitativas. Respecto a técnicas cualitativas, nos centramos en entrevistas y las propias fotografías que íbamos recabando, para también establecer una serie de encuestas, preguntas cerradas, en los propios talleres como herramienta no solo cualitativa, sino también de observación, de recogida de datos a través de una serie de cuadernos bitácora que llevamos a cabo como investigadores. Y bueno, esa metodología de investigación la llevamos a cabo mediante también una metodología de práctica en el propio aula, en la que nos centramos en un marco teórico centrado en todo el estudio de la historia del cine de animación, pero también un marco empírico en el que abordamos una serie de fases para establecer una serie de objetivos de investigación claros y concisos para poder llevarlos a cabo. Entonces, en ese marco teórico vimos especialmente relevante configurar una formación inicial dentro del currículum de secundaria, en el que el cine de animación tiene cierta presencia, concretamente en primero de la ESO, en los meses de abril y mayo. Y bueno, establecimos esa formación social, moral, mediante el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado con respecto a lo que ve y a lo que escucha y a las imágenes que todos los días consumen, para así un poco fomentar ese desarrollo cognitivo, perceptivo, que está dentro del procesamiento de la información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez trabajado el marco teórico y haciendo referencia a Martínez, si queremos que la escuela sea un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, pues lo mejor es introducir aquellos medios y herramientas que estamos empleando, como pueden ser en este caso incluso la incorporación del trabajar a través del móvil en el aula. En este caso no lo llegamos a implementar, pero sí que estuvimos trabajando vinculando el trabajo en casa con el trabajo también en el aula. En el aula trabajamos más aspectos de carácter manual y también audiovisual, por supuesto, pero en casa esa parte audiovisual, digamos que se estuvo desarrollando un poquito más. Para ello también fomentamos pues el valor educativo, que también esos valores que se transmiten a través del cine, ¿no? Esas posibles vidas que podemos llegar a tener a través de la visión, ¿no? Que también nos hace ser un poco más libre. Aparte de que incrementa la serie de conceptos que pueden aprender nuestros alumnos y alumnas, clarifican en cierta medida ciertos aspectos a la hora de entender cómo se producen determinados desarrollos, les ayuda a pensar y a meditar cómo nos formamos como personas, favorece también la observación, el análisis y la reflexión de la propia película a través de los fotogramas, de la composición, del color, con lo cual el lenguaje visual está bastante presente, ¿no? Todos son conscientes de que una imagen no es una realidad, sino la representación. Y bueno, nos servimos de material que disponían en el aula a través del departamento de orientación. Nos facilitaron una serie de fichas de determinadas películas de diferentes épocas y estilos, que nos sirvieron un poco para generar una primera toma de contacto con el intercambio de información, de cómo poder guiar a los alumnos y alumnas dentro de la inmensidad de contenidos que podemos encontrarnos ya no solo en el aula, sino fuera del aula, ¿no? En herramientas como YouTube, Vimeo, etcétera, ¿no? Para facilitar el contraste también de información, el verificar qué información puede ser más interesante y para qué. Al final, destacar esas ideas claves y fundamentales que son necesarias, ¿no? Que ellos empiecen también a discernir y a crear su propio criterio, ¿no? Un poco para hacer un análisis de cómo se ha llevado el cine animación con los alumnos de necesidades especiales, nos centramos en la Ley Española de Educación de los años 90, ¿no? Con la LOCSE, en la que se empezó a determinar este concepto. Ya los alumnos, pues ahí va una cierta diversidad.
y aquellos alumnos que tienen alguna capacidad diferente, que a mí no me gusta denominar discapacidad, pues se le puede ya asociar a un grupo, por así decirlo, para atender a sus necesidades. Para luego ir profundizando más en el desarrollo de las diferentes leyes, se fue modificando el acrónimo, ¿no?, de necesidades especiales, ASNEA, y bueno, pues básicamente por no tampoco etiquetar al alumnado, de manera general sí que sería conveniente pues determinar qué pautas temporales o permanentes son debidas a causa de qué, porque ese alumno en determinado momento dentro de su desarrollo de enseñanza-aprendizaje tiene determinadas carencias. Entonces, bueno, pues pueden ser físicas, psíquicas, de una situación sociofamiliar compleja. Es verdad que esta unidad didáctica se implementó muchos años antes de esta situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por eso nos vamos a centrar más en la penúltima ley que en la ley actual. Y bueno, pues la unidad a día de hoy debería desarrollar una serie de cambios y adaptaciones curriculares, ¿no?, para poderse llevar a cabo. Pero bueno, todas estas adaptaciones a veces perjudican de alguna manera a que el alumno o la alumna no se adapte de manera adecuada. Entonces hay que crear y desarrollar programas que atenten a reforzar los valores culturales, los cambios lingüísticos, un poco centrarnos en pensar para todos y para todas. Entonces, bueno, a raíz de ahí planteamos una metodología de aula, la de investigación ya hemos determinado cuáles son las herramientas, ahora hablaremos del marco empírico, ¿no?, cómo fuimos desarrollando la actividad. En primer lugar, siempre en la serie de actividades que íbamos abordando, planteábamos un detonante, un objeto o una imagen que nos sirviera para abrir la mente y fomentar el diálogo, para luego establecer una fase de análisis del discurso que estábamos llevando a cabo, de los contenidos que habíamos desarrollado, para luego dar paso a un proceso de producción donde los alumnos y las alumnas se ponían manos a la obra. Y una vez que creaban esa serie de desarrollos en función de las actividades que íbamos planteando según se iba desarrollando la unidad didáctica, finalmente terminábamos con una fase de puesta en común y debate, siempre con la premisa de que debía ser una crítica constructiva, no destructiva. Y bueno, nos servimos también de la práctica del cineclubismo, ¿no?, para la presentación de film, de programas de mano, e intentamos llevar el cine al aula y que fuese parte de él. De esta manera también alimentábamos la curiosidad para que los alumnos visiten nuestros cines y las carteleras. Y bueno, para que conozcan cómo es el proceso de desarrollo de una película, desde el guión, los operarios de cámara, etcétera, un poco entrando en detalles hasta luego el marketing que se desarrolla para la película, hablando de programas de mano más el típico programa que se desarrollaba antiguamente, cómo se desarrollaba la fachada de cine de la Gran Vía. Pues todas esas temáticas iban abordándose a lo largo de esos comentarios que se iban desarrollando en función del análisis. El centro, el contexto donde desarrollamos esta unidad didáctica se centra en Getafe, al sur de Madrid, como comentaba anteriormente, concretamente en el Instituto León Felipe. Es un centro multicultural en el que, bueno, pues todos los niños y niñas tienen cabida y se fomenta, ¿no?, esa diversidad como algo enriquecedor y positivo en el que todos y todas podemos aprender. El arte también es una parte importante del trabajo del currículum, más allá de lo meramente que podemos encontrarnos en el decreto, con lo cual podemos ver diversas obras a lo largo de las diferentes aulas. Y bueno, pues si encuadramos nuestra unidad didáctica, nos centramos en el curso de primero de la ESO, con una carga de horas semanal en aquel momento de 3 horas. En el tercer trimestre teníamos sesiones, concretamente fueron 23, de 50 minutos, y de los 20 alumnos que teníamos, 5 de ellos eran con necesidades especiales. La desarrollamos en los meses de abril y mayo concretamente y llevamos a cabo 9 sesiones. Cada una de ellas pues la vamos a ir comentando y desgranando de manera particular.
para que puedan hacerse un poco idea de lo que se abordó en aquel momento. Para un poco contextualizar, conocer a los alumnos, qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen, sus inquietudes, procedimos a enseñar un test que tenían que ir evaluando de manera individual, de manera también anónima, ¿no? Para tampoco intentar cohibirles de alguna manera. De esos datos pudimos extraer qué es aquello que más les tienen interés, como puede ser como asignatura favorita educación física y detrás nuestra área de educación plástica visual, también porque se presta, ¿no?, a liberar la mente, a ver otros contenidos, no tan quizás tan rígidos, también dependiendo de cómo se aborden. Por otro lado, también tuvimos en cuenta que todo lo que tiene que ver con la acción les gusta. En cuanto a géneros, también les gusta bastante la fotografía, el cine, videojuegos y bueno, estuvimos intentando vincular todo ello para que la puesta en práctica fuera óptima en función de qué es lo que a ellos les gusta y vincularlo precisamente con el currículum, que es algo que es necesario de tener en cuenta, ¿no? Entonces redecoramos el aula, hicimos que funcionasen más en grupo que de manera individual. Para ello, pues bueno, aparte del test inicial, se planteó el cumplimentar un tipo de test relacionado con un personaje diferente de la factoría Warner, para que ellos les dieran una vuelta, le cambiasen ese estereotipo, lo hiciesen más diverso. Una actividad 2 en el que se intentaba implementar, transformar precisamente ese personaje, darle una vuelta, un carácter distinto. Aquí pueden ver los diferentes resultados, ¿no? Cómo caracterizaron a cada uno de los personajes de una manera totalmente distinta, cambios entre géneros, no solo cambio estético, sino también físico, hacer a la persona más diversa, no todos somos altos o guapos, hay diferente diversidad y eso nos enriquece. También abordamos una práctica, concretamente la 3, en la que bajo el título Soy famoso, estoy en la cartelera, hicimos que los alumnos trabajasen en grupo, hubo combinación entre grupos que trabajaron quizá más de manera individual y otros que trabajaron más de manera colectiva. Los resultados los pueden ver a continuación, ¿no? Fueron trabajos en los que primero se estableció el proceso de creación en diferentes bocetos, que luego por consenso decidieron abordarlo de manera práctica con diferentes materiales, no solo el dibujar a lápiz, sino también la incorporación de técnicas secas, técnicas húmedas, y bueno, siempre se incorporaba un título a cada una de las obras. También se abordaron, en este caso, el hecho de incorporar diferentes fragmentos en cuanto a cortar, pegar y poner en función de crear un collage a partir de las imágenes que habían configurado de esa serie de carteles, que nos ayudaron a posteriori a crear un storyboard de cada uno de los equipos que se habían formado y ponerle un título a cada actividad. Aquí pueden ver los resultados, ¿no?, de cada uno de los equipos, que luego les sirvió ese storyboard para crear los personajes que habían planteado las primeras actividades. Los construyeron trabajando las 3 dimensiones, trabajamos con alambre y también a su vez trabajamos con plastilina. Es verdad que no todos tenían el recurso económico como para comprar plastilina, pero bueno, buscamos la idea del compartir, de reciclar lo que teníamos por casa y bueno, al final entre todos conseguimos poder armar la actividad. Se llevaron a cabo una serie de fotografías de cada uno de los personajes que se iban a elaborar para luego construir ese stop motion a partir del empleo de herramientas como Movie Maker. Aquí veis el resultado por equipos de esas primeras tomas fotográficas, trabajamos los planos, la composición, el color, es decir, que un poco aunábamos todos los conceptos que se deberían tratar en el currículum no solo de primaria, sino también de otros cursos, ¿no? Y bueno, así ampliamos nuestra perspectiva de aquello que se iba a desarrollar. Luego la actividad 7, animando la cartelera, o la 8, 1, 2, 3 acción,
fue cuando ya empezamos a realizar esos pequeños cortos que tuvieron que terminar y finalizar en casa para luego traerlo. Con lo cual el trabajo no solo se hizo en el aula, sino también fuera de ella. Ahora a continuación voy a enseñarles brevemente algunos de los cortos y resultados que se obtuvieron. Los alumnos decidieron la música que incorporar y bueno, salvo algún aspecto técnico y de recomendación a la hora de montar las imágenes, fueron ellos los que fueron construyendo estas pequeñas animaciones. Y bueno, así de esta manera estuvieron desarrollando diferentes cortometrajes muy pequeñitos, muy cortos, de 1 minuto, 1 minuto y medio más o menos. Y bueno, al final también se llevó a cabo una realización de encuestas por parte del profesorado, no solamente del alumnado, para un poco corroborar si se habían llevado a cabo esas hipótesis de manera efectiva, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones a esas hipótesis podemos decir que sí que se establecieron una comunicación, una interacción entre los alumnos positiva. Los alumnos con necesidades especiales no prestaron un cambio de actitud con respecto a alumnos que no perciben ese tipo de necesidades. Sí que fomentamos el carácter multidisciplinar, la buena acogida de los alumnos, el hecho de que se fomentase el debate, la resolución de problemas, cómo podían ellos construir sus propias metáforas, analogías, destrezas comunicativas. Y esto nos lleva un poco a seguir profundizando sobre la temática para trabajar con otros contextos como hospitales, en los que también desarrollé una serie de prácticas junto con el equipo formado por el Museo Pedagógico de Arte Infantil de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense en Madrid. Y podemos corroborar que sería interesante, ¿no?, incorporar este tipo de diseños, ¿no?, en el aula como acciones educativas para los alumnos y para las alumnas. Muchas gracias por vuestra atención.